Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de octubre de 2023 y esto es La Contracrónica. Es de todos conocido que el ataque que los terroristas de Hamás perpetraron en el sur de Israel el fin de semana pasado coincidió con el 50º aniversario del estallido de la guerra de Yom Kippur, el último de los conflictos árabe-israelíes en el que sirios y egipcios atacaron a Israel por sorpresa. No hubo declaración previa de guerra porque los tres países se encontraban en una suerte de impasse tras la Guerra de los 6 días de 1967, tras la que no se firmó tratado de paz alguno, tan solo un frágil alto el fuego que los contendientes violaron en varias ocasiones durante los años siguientes. Esta vez el ataque también ha sido por sorpresa. La guardia fronteriza quedó sobrepasada y los terroristas camparon a sus anchas durante horas en todas las localidades israelíes vecinas a la franja. Esta es la principal analogía que encontramos entre estos dos ataques separados por medio siglo. Pero el asunto va más allá. Cuanto más nos detenemos en los aspectos tácticos de los dos ataques, más se aprecia cómo uno se refleja en el otro. Parece claro que Hamás no eligió el momento de forma accidental. Quiso que el ataque se produjese en ese mismo instante e imitó de forma deliberada a los egipcios de 1973, con la idea de propinar un golpe a Israel que invitase a otros a intervenir. En el 73, el éxito inicial animó a otras potencias del mundo árabe, como Argelia, Marruecos o Libia, a meterse de lleno en el conflicto. Egipto se propuso entonces cruzar el canal de Suez, que se había convertido en la frontera con Israel tras la Guerra de los 6 días. De forma meticulosa, sus generales planificaron y llevaron a cabo una arriesgada operación para atravesar el canal y asegurar una cabeza de puente en la otra orilla. Los estrategas egipcios sabían que Israel poseía una respetable fuerza aérea y contaba con un gran número de blindados, por lo que no tardarían en pasar al contraataque. El plan egipcio contemplaba que, una vez ganada la orilla este del canal, había que avanzar al tiempo que defendían las posiciones recién ganadas. La operación salió a pedir de boca. Los egipcios cruzaron el canal y siguieron avanzando mientras repelían los sucesivos contraataques del ejército de Israel. Volviendo al momento presente, nos encontramos con algo similar, lo que demuestra que los terroristas de Hamás se inspiraron en el plan de batalla egipcio de 1973. Los líderes de la banda planificaron en secreto un ataque devastador que la inteligencia israelí fue incapaz de anticipar. Hecho esto, se replegaron al otro lado de la valla fronteriza de Gaza y allí se han atrincherado. Los ataques mediante cohetes se mantienen y se prevé una enconada resistencia en el interior de la franja cuando las tropas israelíes reciban la orden de penetrar en ella. Hay, según parece, toda una red de túneles que les sirven como polvorines y que les permiten moverse de un lado a otro sin ser detectados. Ese laberinto subterráneo es seguramente la espina dorsal de un sistema defensivo que los israelíes solo conocen por encima, pero que permitirá a los terroristas resistir la embestida y causar miles de bajas al enemigo. Los generales israelíes intuyen que tendrán que enfrentar algo de esta naturaleza, pero la decisión de internarse en la franja e ir eliminando uno a uno a los terroristas ya está tomada. Tienen, eso sí, que vaciar la capital de población civil. Luego se desatará el infierno. Se habló mucho durante la semana pasada de que el ataque de Hamás en el sur de Israel, ese ataque terrorista tan escalofriante del que llevamos hablando ya más de una semana, aquí mismo en la Contracrónica, pues fue el tema monográfico la semana pasada, e incluso me lo llevé a la contrahistoria del viernes pasado en la que os hablé de las guerras, las 3 guerras árabe-israelíes. Luego me fui un poco para atrás para que entendiésemos bien el contexto histórico de esas guerras. Bien, si volvemos al momento presente y nos olvidamos de aquellas guerras árabe-israelíes, podemos encontrar algo de inspiración, especialmente en la última. Concretamente en la guerra de Yom Kippur, que ha hecho su 50 aniversario hace bien poquito, el día 6 de octubre, y el 7 de octubre es cuando se produjeron estos ataques. La guerra de Yom Kippur, como os digo, comenzó el 6 de octubre del 73 y concluyó 19 días más tarde. Lo vimos con algo más de detalle en la contrahistoria de la semana pasada, por si queréis pegarle una escuchada.
Que un ataque similar y por sorpresa se diese en una fecha tan señalada como el 6 o el 7 de octubre, daba que pensar. Esto lo decía ahora en la introducción y lo comenté en su momento en la contracrónica del lunes pasado. Hay algunas similitudes entre ambos ataques. Por un lado tenemos la fecha, esa es la más obvia, y por otro lado tenemos el efecto sorpresa, del que disfrutaron los egipcios en 1973 y del que disfrutaron también los terroristas de Hamás este mismo año. Los israelíes no esperaban nada similar el 7 de octubre y en el año 1973, aunque la situación era ya muy mala entre Egipto e Israel, estaban de hecho en estado de guerra, no esperaba que fuesen a atacar del modo en el que lo hicieron. Se ha hablado mucho, eso sí, y aquí habría que hacer un pequeño inciso, un debate histórico que se mantiene desde entonces. Se ha hablado mucho si aquello les cogió completamente por sorpresa. Se sabe, por ejemplo, que Golda Meir, que era entonces la primera ministra en Israel, habló con Kissinger de este mismo tema, pero Kissinger le pidió que no atacase preventivamente, como habían hecho ya los israelíes en el año 67. ¿Por qué? Pues porque eso les pondría muy difícil a los estadounidenses poderles echar una mano, poderles ayudar. Es decir, no tenía que aparecer Israel como el estado agresor. Pero lo cierto, sea esto que os acabo de contar sea cierto o no lo sea, todas las fuentes confluyen en eso mismo, en que hubo conversaciones y lo más probable es que las hubiese porque la relación de Golda Meir con Kissinger era buena y de Israel con los Estados Unidos. Lo cierto es que los egipcios durante los 3 primeros días de esta guerra llevaron la iniciativa. Es una analogía que queda bastante clara, pero eso sí, las analogías, como os decía antes, no se quedan ahí en el momento del ataque, sino también en los días posteriores. Los generales egipcios sabían que Israel estaba en estado de guerra y estaba en pie de guerra y no tardaría en responder con todo lo que tenía a mano. Por lo que previeron, junto al ataque, cosa que no habían hecho en 1967, previeron que la defensa se pusiese en marcha y que además fuese una defensa muy contundente. Por lo tanto, iban a tener una ventaja, la del efecto sorpresa, que iba a durar solo unos pocos días. A la vuelta, y más así fue. A la vuelta de 3 días habían cambiado las tornas, como os contaba en esta contrahistoria, y los israelíes ya pasaron al contraataque. Aun con todas, los egipcios se defendieron especialmente bien. Pero bueno, por muy similares que sean estos dos ataques, ahí es donde termina el parecido, realmente. Los he traído a la contracrónica de hoy porque me parecían curiosas estas dos analogías. La verdad es que no podían ser más diferentes en casi todo lo demás. En 1973, primero porque estamos hablando de que Egipto era un estado soberano, que estaba en guerra con Israel, y en este caso no tenemos a un estado soberano, sino que tenemos a una banda terrorista, ya que yo creo que es la principal diferencia. Pero bueno, si nos vamos más a los detalles, en aquel entonces, en el 73, el que era en aquella época presidente de Egipto, que era Anwar el-Sadat, lo era desde hacía poco tiempo, solo 3 años, desde la muerte de Nasser, buscó la paz con Israel a la vuelta de 2 semanas de combates. A los 15 días estaba ya, aproximadamente en la penúltima semana de octubre, estaba ya viendo el modo de que eso se acabase. Y los israelíes también, ¿eh? Es decir, esta sí que fue una guerra que las dos partes buscaron la paz, un acuerdo de paz cuanto antes. De hecho, para Sadat, el enfrentamiento con Israel, la guerra con Israel, era algo que era un problema que había recibido en herencia de Gamal Abdel Nasser, de su antecesor. Él había sido vicepresidente y había sido su jefe, obviamente, y por lo tanto había tenido que refrendar todo, pero en el momento en el que se vio con todo el poder, pues ya pudo actuar de manera libre. Él no estaba de acuerdo con la política israelí que tenía Nasser y quería cambiarla, pero no sabía el modo, porque se la había encontrado en un momento muy delicado. Estaban en plena guerra de desgaste. Se sabe, por ejemplo, que poco después de convertirse en presidente, esto fue en 1970, hizo una oferta secreta a Israel proponiendo la paz a cambio de la retirada de Israel y de la península del Sinaí, algo que Sadat consideraba una humillación absoluta, tener a los israelíes en la península del Sinaí, que no es precisamente pequeña. Aquello no prosperó porque Golda Meir, los israelíes, como el gobierno israelí, no se fiaba de Sadat. Pensaba que era una artimaña suya para que cuando se encontrasen ya en pleno repliegue les iban a atacar junto a sirios y jordanos. Vamos, que no querían caer en esa celada. Fue cuando el gobierno israelí, el de Golda Meir, rechazó su oferta. Fue el momento en el que Sadat ya se decantó por la opción militar, es decir,
por poner fin a ese asunto, probando de nuevo una tercera guerra. La anterior estaba muy cerca, ha sido en 1967, habían pasado pues solo 6 años. La otra estaba más lejos, la del año 1948. Entre la primera guerra árabe-israelí y la segunda pasaron 19 años y entre la segunda y la tercera solo 6 años. Era quizá demasiado pronto, no lo sabemos. El hecho es que lo que quería hacer Sadat, que fue quien empezó aquella guerra, era acabar con ese asunto cuanto antes. De hecho, al poco llegar al poder, una de las primeras cosas que hizo Sadat fue poner fin a la llamada guerra de desgaste. Esta era una iniciativa de Nasser que perseguía desgastar, eso mismo, a los israelíes en el Sinaí. Es decir, ir bombardeándoles poco a poco, con expediciones aéreas, con artillería, reblandeciéndoles. Claro, los israelíes también contestaban con lo mismo. Era una guerra que no estaba realmente desgastando, bueno, estaba desgastándoles a los dos y desesperando a ambos. No había servido más que para eso, para desgastar a ambos bandos, costar mucho dinero y sin que saliese de allí ningún beneficio tangible, concreto, que pudiesen decir hemos avanzado. Y habían pasado ya muchísimos meses. De hecho, se hubiera mantenido seguramente la guerra de desgaste durante mucho más tiempo de haber estado vivo Nasser, pero se murió de un paro cardíaco. Lo que quería Sadat era recuperar el Sinaí. Ya digo, el Sinaí es casi sinónimo de Egipto, ¿no? Una península que no es tan solo africano, está ya en Asia, pero vinculada a Egipto de manera directa, entre otras cosas porque está vinculada por el canal de Suez. Era una cuestión de honor nacional, pero no solo eso. El Sinaí estaba ocupado desde 1967, desde la Guerra de los 6 días. Luego tenía un problema con esto de la ocupación del Sinaí, aparte del orgullo nacional de tener a una parte del país en manos de los enemigos. No está muy poblado el Sinaí, por lo tanto no era tanto el número de egipcios que estaban bajo la ocupación israelí, pero el canal estaba cerrado, el canal de Suez. Y desde el momento, además, mismo de que había comenzado la guerra del 67. Y eso era un trastorno para la economía egipcia, que siempre ha dependido muchísimo de los ingresos de tránsito por el canal. Desde el año 1956, cuando fue nacionalizado y hubo aquella crisis, esos ingresos además revertían directamente en el Estado egipcio. Y lo que veía Sadat es que no olía ni un dólar de lo que pasaba por ahí porque el canal quedó completamente cerrado durante esos años. De hecho, se quedaron unos cuantos barcos de distintos países, de Alemania, del Reino Unido, creo que alguno estadounidense, se quedaron atrapados en mitad del canal. A eso se le llamó la flota amarilla. Amarilla no porque fuesen los barcos de color amarillo, eran de color blanco, pero las tormentas de arena del desierto del Sáhara pues los terminaron tiñendo a amarillo. Es que estuvieron ahí un montón de años, pues hasta el 75, hasta que se volvió a reabrir. Bien, volviendo con este tema, Sadat lo que hizo en aquel momento fue pedir a los generales un plan de ataque. Quería resolver el asunto. Y estos se decantaron por el factor sorpresa, para que no le sucediese lo del año 1967. El factor sorpresa, la guerra de los 6 días, fue clave en la victoria israelí. Israel lo que hizo en aquel momento fue atacar de forma preventiva y pilló a los egipcios y a los sirios también en pleno despliegue de tropas. La idea entonces, ya en el 73, era hacer eso pero a la inversa. Es decir, sorprender al ejército israelí cruzando el canal, algo que no se esperaban. O sea, llevaban desde el final de la guerra del 67 intercambiando bombas, pero no se habían atrevido a cruzar el canal, sabiendo que era arriesgado porque los israelíes lo tenían bien vigilado. No bastaba solo con cruzar el canal, había también que asegurar varias cabezas de puente y luego ya a partir de ahí pasar a la ofensiva. Todo esto tenía que ser por sorpresa para que a los israelíes les pillase de nuevas y tardasen algo en reaccionar. Si no era por sorpresa, los israelíes ya estarían preparados y no habría manera ni de cruzar el canal, o quizá de cruzarlo, pero con unas bajas tremendas, y por supuesto no habría modo de asegurar una cabeza de puente. Entre tanto, y como sabían que Israel contraatacaría, previeron una defensa muy fuerte, junto al canal, con artillería soviética y con unidades contra blindados. La intención era convencer a Israel de que mientras ocupasen el Sinaí, Egipto trataría de recuperarlo, por lo que Israel jamás iba a conseguir vivir en paz, tenía que desalojar eso, y esta era la idea que quería transmitirles Sadat. Lo que Sadat entendió desde el principio, desde el primer momento con esta guerra, fue que no podía amenazar directamente a la población civil en Israel, que no podía bombardear, no podía permitirse el lujo de bombardear, qué sé yo, Tel Aviv, por ejemplo, que queda bastante cerca de Egipto, porque de hacerlo los israelíes responderían con mucha más fuerza. Y la paz sería no imposible, pero mucho más difícil y tardaría muchos más años en alcanzarse. Bueno, esa fue la razón
por la que Sadat se empeñó en mantener los combates en la zona del canal. Una zona desértica donde solo había, el canal y todo el Sinaí, donde solo había soldados israelíes, donde tenía que combatir solo con unidades militares. Evitó a propósito atacar ciudades israelíes desde el aire, cosa que podría haber hecho sin problemas, pero no quería cruzar esa línea. Los israelíes lo entendieron, lo vieron también, y limitaron las operaciones al desierto, evitando a propósito el bombardeo de ciudades egipcias. Se dijeron de manera tácita: no vamos a tocarnos ahí, vamos a limitarlo a lo que sepamos hacer en el frente. En realidad ambos querían lo mismo. Israel deseaba retirarse del Sinaí, donde nada se le había perdido, además aquello era inmenso, y que solo succionaba recursos año tras año. Pero claro, no lo haría hasta que los egipcios se comprometiesen a firmar la paz con ellos y a reconocerles como Estado. Era, digamos, el Sinaí una moneda de cambio, una moneda con forma triangular. Egipto, por su parte, a esas alturas ya sabía que no se podía destruir el Estado de Israel, que era muy difícil, y echar a los judíos al mar, que ese era el relato entre los estados árabes en 1948, incluso todavía en la década de los 60. ¿Por qué? Pues porque era un país ya con un cuarto de siglo a sus espaldas, que se había consolidado, había crecido muchísimo y luego tenía poderosos aliados como Estados Unidos o los países de la OTAN. Lo de Hamás de la semana pasada cuenta una historia muy diferente. Os he hecho un pequeño resumen de aquella guerra para que poner en contexto todo esto. Eligieron el mismo día, un día más, porque fue el 6 de octubre y ellos atacaron el día 7. El ataque fue por sorpresa, eso es quizá lo más parecido de todo, y tras atacar pasaron a la defensiva. Es decir, tenemos tres parecidos: la fecha, la sorpresa y el pasar a la defensiva inmediatamente. Pero el objetivo de Hamás no era el objetivo de Sadat. No era llegar a un acuerdo de paz satisfactorio para ambas partes. No están buscando los de Hamás la independencia de Gaza, por ejemplo, porque es que esa ya la tienen. Gaza no es que sea un territorio autónomo, es que es un territorio que se autogobierna por completo, ¿no? A pesar de que la electricidad o el agua siguen entrando desde Israel, y es cierto también que vive bloqueado, pero el gobierno israelí no gobierna dentro de la franja de Gaza, porque si gobernase no existiría Hamás ya. Es decir, no tiene ningún tipo de competencia dentro de sus fronteras, o sea que no están buscando eso. Ni siquiera están buscando que los israelíes acepten que exista un Estado palestino. Solo los israelíes lo aceptan desde hace 30 años. Pero sus interlocutores son de parecer un tanto voluble y se han negado repetidamente a llegar a un acuerdo final que no incluya Jerusalén, que es la China del zapato, el problema real. El objetivo de Hamás en este ataque era golpear a Israel como nunca antes lo habían hecho. No porque no hubiesen tenido ganas, como os decía el jueves, sino porque no habían tenido la oportunidad. Y ya de paso convencer a los israelíes de que nunca podrán vivir en paz en sus casas, que siempre van a estar ahí. Les van a atacar por el aire siempre que puedan, y que si tienen la oportunidad de volver a atacarles por tierra, lo volverán a hacer. Pero la operación, como vemos, no estaba concebida como esta de Egipto en el 73. Una idea concebida para dejar la puerta abierta a un acuerdo final que ponga fin para siempre al conflicto. A pesar de que habían elegido una estrategia similar y el mismo día, el planteamiento era radicalmente opuesto. Los terroristas de Hamás atacaron donde pudieron y con toda la crueldad que les fue posible, durante el tiempo del que dispusieron. Si hubieran estado un día más, hubieran matado a mucha más gente. El objetivo, además, era la población civil, no como el caso del ejército egipcio en el 73, que evitó a propósito eso. Querían matar a tantos israelíes como pudieran y secuestrar unos cuantos para luego negociar la liberación de presos de Hamás por parte del gobierno israelí, en el caso de que el gobierno israelí se aviniese a negociar, que no lo tenían claro, pero por si acaso. Eso ha conseguido lo que Sadat temía en 1973. Ha puesto en pie de guerra a todos los israelíes, a todos, sin excepción. Incluso a los más favorables a negociar con los palestinos, todos piden un castigo ejemplar. Y que se acabe con Hamás cuanto antes, sin importar el coste. Pocas veces un primer ministro de Israel ha tenido un mandato popular tan grande como el que está teniendo Netanyahu ahora, que seguramente se tiene que pellizcar por las noches para creérselo, porque era el primer ministro más cuestionado de la historia de Israel.
No hay más que ver lo que estaba sucediendo allá hace apenas unos meses con aquellas mega manifestaciones contra su reforma judicial. Bien, pues ahora mismo dispone de un capital moral y político que le permite, pues entre otras cosas, movilizar a 300 o 400.000 soldados que son movilizados, los están sacando de la población civil, están saliendo de sus casas, algunos volviendo desde el extranjero en avión precipitadamente para ir a combatir. Sin ningún tipo de esfuerzo, no están persiguiendo a nadie, lo están haciendo voluntariamente. Bien, era eso mismo lo que buscaba Hamás. Podemos pensar, no, es que Hamás no... Son tontos y no calcularon. Por supuesto que no lo son. Buscaba eso. Porque lo que quería era poner a todos los israelíes, a todos, incluyendo los más moderados, incluyendo los más amigos de Palestina, en pie de guerra para que los palestinos de Cisjordania y los de otros países musulmanes rompan con Israel. O bueno, los países que ya están en contra tengan más motivos para enviar ayuda, tanto financiera como de armas, a Hamás. La operación del 7 de octubre es 100% Hamás en todos los aspectos, hasta en la crueldad, cuyo objetivo, el de Hamás, o su objetivo confeso explícito, es destruir a Israel, no buscar un acuerdo, no llegar a un acuerdo de paz con los israelíes. Hamás no es un Estado, como decía antes, que tenga intención alguna en una paz duradera. No la tiene, de ninguna manera, ni para sí mismo ni para el pueblo palestino, dicho así de manera general. Es una organización terrorista que solo busca imponer su enloquecida visión del mundo a todos los palestinos. Y para eso tiene antes que eliminar a los israelíes. Esto nos trae otra lección del año 73. Importante, que entiendo que lo han captado ya en Jerusalén. Y es que Israel está obligado a ganar esta guerra. En aquel momento, en el 73, Israel necesitaba ganar. A pesar de que les había apoyado por sorpresa, y necesitaba volver al statu quo ante bellum, para persuadir a los egipcios de que por las malas no iban a ningún sitio, que no era eso, que podían volver a intentarlo y volverían a ser derrotados, que esa vez ya no les pillarían por sorpresa, aunque atacasen el día del Yom Kippur, que es el día más sagrado del judaísmo, que iban a estar preparados. Esto para entonces muchos líderes árabes lo sabían. Israel se había convertido en una potencia militar ya a principios de los 70 y lo había demostrado en la Guerra de los 6 días. Era ya un país rico, fuertemente armado y tenía aliados poderosos que estaban dispuestos a seguir suministrándole armas y apoyo. Cosa que no tenía Israel o esos judíos del mandato británico de Palestina que no tenían en el año 48, que tuvieron que hacerlo con lo que tenían disponible en aquel momento. Sadat lo sabía antes de empezar aquella guerra, pero quiso probar. A los 15 días se convenció de que era imposible y decidió aceptar el alto el fuego. Aquel fue un momento decisivo porque acabó con la fantasía, muy común en los años 50 y 60 entre los mandatarios árabes, de que la guerra era la solución para el problema israelí, la solución definitiva, y que todo se iba a resolver después de una guerra. La derrota en el 73, que era la tercera, les convenció de que no era así, y eso allanó el camino hacia el acuerdo egipcio-israelí de Camp David de 1979. Incluso cuando asesinaron a Sadat en un desfile en 1981, esto fue 2 años después de estos acuerdos, su sucesor, Hosni Mubarak, que por cierto murió hace poco, no cambió ni una coma del acuerdo. Todo lo contrario. Durante las 3 décadas siguientes, Egipto e Israel se siguieron acercando. Bueno, hoy esto confesado por los propios israelíes, Egipto es el mejor aliado de Israel en aquella región. Jamás no pretende que un futuro Estado palestino se convierta en el mejor aliado de Israel en Oriente Próximo, ni mucho menos. Su intención es echar a los judíos al mar. Y sobre lo que hoy es Israel, fundar una república islámica en la que se implante la Sharia y se persiga a todo el que ose desafiarla. Eso es su proyecto. Su interés no es la paz, ni mejorar la vida de los palestinos, no, en absoluto. Cuando, si alguna vez, Dios no lo quiera, terminan ganando Israel, lo siguiente sería una guerra contra su propia gente, como la que libran ya en lugares como Gaza. Con gente así no se puede llegar a un acuerdo, porque la otra parte no quiere acuerdo de ningún tipo. En esas circunstancias, Israel todo lo que puede hacer es gestionar el problema, recluyéndoles en la franja de Gaza con la ilusión, como os contaba el jueves, de que sean los propios palestinos quienes se rebelen. Eso, como veíamos, no ha funcionado en 16 años y pueden pasar otros 16 más y seguirá sin funcionar. La otra opción que tiene es ir a por Hamás, con todo lo que tiene a su disposición, que es mucho.
e infligirle tal daño que no vuelva a levantar la cabeza. Pero Hamás no es sinónimo del pueblo palestino, por más que ellos se empeñen en identificar una cosa y la otra. Hamás es una enfermedad que les ha salido a los palestinos, como el nazismo fue una enfermedad que padecieron los alemanes de los años 30 y 40. Esa enfermedad debe de ser eliminada, y luego ya afrontar una convalecencia que será larga, que será costosa, que estará llena de idas y venidas y de contradicciones, seguro, pero al menos el enfermo estará curándose. Pero no queda otra opción, si se quiere poner fin a 3 décadas y media de conflicto desde que empezó la primera intifada en el 87. En 1973, poco después de terminar la guerra de Yom Kippur, israelíes y egipcios se encontraron ante una tesitura parecida. Podían seguir peleando hasta el día del juicio final, llevaban ya 25 años haciéndolo, o probar otra cosa distinta. El proceso fue largo y en absoluto fácil. Al principio desconfiaban los unos de los otros. Tardaron 5 años en sentarse a negociar. Antes de eso, consintieron, por ejemplo, que se reabriese el canal de Suez, esto fue en el año 75, y que fuesen destensándose poco a poco las relaciones y la situación. Claro, entonces había 2 líderes que sabían dónde iban y lo que querían, a dónde se dirigían. Uno era Anwar el-Sadat y el otro Menachem Begin. Hoy no tenemos un líder digno de tal nombre en el lado palestino. Mahmoud Abbas está mayor y se encuentra, con razón, fuertemente cuestionado, dentro de Cisjordania en este caso. En Gaza no es que se encuentre cuestionado porque es que allí no puede ni siquiera gobernar. Ismail Haniyeh, que es el líder de Hamás, no es más que un terrorista, que debería pasar frente a un tribunal que le juzgue por sus crímenes. Quizá eso mismo, un interlocutor que se apegue al acordado en Oslo, es lo primero que habría que encontrar entre los palestinos. ¿Necesitas un vehículo sin ataduras a largo plazo que puedas contratar por meses? Bien, eso mismo se llama renting flexible y es precisamente lo que hace Northgate. Con su renting flexible puedes alquilar el vehículo que necesitas desde solo un mes, sin gastos de entrada y sin estar comprometido a permanencia alguna. Seguramente te preguntes qué incluyen en la cuota mensual. Bien, lo incluyen todo, para que así te puedas despreocupar. Tienes cubiertos los impuestos, el seguro, el mantenimiento y las reparaciones. Northgate se encarga de todo por ti, ya seas un profesional que valora mucho la flexibilidad o un particular que necesita un coche de forma temporal. La flexibilidad es importante porque los planes pueden cambiar y de hecho cambian a menudo, especialmente en el mundo empresarial. ¿Hoy necesitas un vehículo para un propósito específico y en unos meses te hace falta algo diferente? No hay problema. Llamas a Northgate y lo cambias sin penalizaciones. Si lo que te preocupan son las restricciones de acceso a las ciudades, bueno es saber que en la flota de Northgate hay una amplísima gama de vehículos eléctricos y eco. Así no tendrás problemas para entrar en la ciudad y aparcar en ella. Así que ya sabes, pásate por northgate.es o llama al 900-923-900 y deja atrás las ataduras para que la movilidad se adapte a tus planes. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Jesús, a quien no le ha gustado lo que le respondía el jueves pasado a Juan, un contraescucha colombiano que me acusaba de hacer una defensa acérrima del Estado de Israel y de ignorar a los palestinos. Vamos a ver qué nos cuenta Jesús. Hola Fernando, buenas tardes. Bueno, la verdad es que me ha molestado un poco la contestación que has dado a un contraescucha, creo que colombiano, en el programa, en este último programa. Hablando de Palestina, y es verdad que nuestro amigo ha hecho un alegato muy apasionado. Creo que en estos temas muchas veces nos dejamos llevar por la pasión y poca por la razón, pero es verdad que donde se producen muertes y donde se producen agravios a diario prácticamente en la convivencia entre palestinos e israelíes, me parece que es bastante normal a veces dejarse llevar por la pasión. Y creo que has estado bastante equivocado a la hora de elaborar la contestación, más que nada porque has empezado a poner en Google simplemente atentados palestinos contra judíos y has empezado a dar cifras. Y es verdad, esas cifras existen. Y es otra de las injusticias
que se producen a diario en Palestina, porque en los territorios ocupados cisjordanos se producen asesinatos por parte de judíos, colonos y militares que auspician estas muertes a diario y nadie los contabiliza. Y esto no es una cosa que yo vea en Twitter, en X ahora, o lea en digitales. No, esto son cosas que he vivido yo. Yo he estado en Hebrón, he vivido lo que es pasear por las calles de Hebrón, donde solamente pueden pasear colonos y no palestinos, donde hemos tenido que resguardarnos de alguna pedrada, de algún colono, porque es normal que cada vez que tú paseas por una calle donde conviven colonos y tú eres un turista o simplemente un ciudadano que quiere pasear por esas calles, te veas agredido por ellos y por supuesto no se te ocurra devolver la agresión porque detrás tienes a un militar que aun estando en un lugar ocupado, tienen el deber de proteger a esos colonos. Si tú eres un ciudadano palestino que vive en Hebrón, dependiendo del humor que tenga ese día el militar, podrás ir a la escuela o no, podrás abrir tu tienda o no. Así que sí, se produce un abuso constante. Yo no voy a hacer un alegato en favor de los palestinos, a pesar de que tengo más simpatía hacia ellos que lógicamente a los colonos que llegan allí y dicen que esa tierra es suya por la gracia de Dios, y eso es lo que ocurre con los colonos en Cisjordania día a día. Y si les da la gana, pues construyen encima de tu casa y te dicen que no puedes salir por esa calle y a partir de mañana, como el ejército va a estar ahí apoyando al colono, tienes que hacerte otra puerta y salir por el otro lado de la calle porque el colono ha decidido que su casa tiene que tener salida por esa calle. ¿Y qué hace el colono mientras está viviendo encima de tu casa? Pues te tira una lavadora si se le rompe, te tira la basura a diario y no es muy difícil encontrarse fotos, si quieres yo te puedo mandar porque las tengo hechas, de calles completamente bueno, pues con alambre que va de lado a lado para que esa suciedad no le caiga al palestino de turno que vive abajo y tiene que sufrir al colono que ha decidido, por la gracia de Dios, hacerte una casa encima de él. Entonces son cosas que a mí no me tienes que contar. Entonces yo cada vez que he ido he preguntado cuándo ha sido el último muerto y siempre me han dicho pues hace 2 días o hace 3 y eso no se cuenta. Y si hablamos de democracia, en Israel, sí, bueno, existe democracia, claro, existe democracia porque se vota cada cierto tiempo y es verdad que es un país con una cierta organización, pero no podemos hablar de que Netanyahu sea precisamente un adalid de la democracia. ¿Y cuánto tiempo lleva gobernando este señor? ¿Y cuánto tiempo lleva intentando hacer de Israel un país mucho menos democrático? De hecho, tenemos muy recientemente las protestas contra la nueva reforma judicial que quiere hacer, que entre otras cosas quiere poner la pena de muerte a los palestinos que maten a un israelí, pero no al contrario. Si un judío mata a un... Digo judío y no debería decir judío porque es un ciudadano de Israel, mata a un palestino, no se enfrentaría a esta pena. Así que sí, los palestinos llevan durante mucho tiempo sufriendo un acoso constante y es un pueblo que lleva sufriendo un hostigamiento constante. Y desgraciadamente, en lugares así no puede salir nada bueno más que odio. Yo no voy a justificar lo que pasó el sábado por la mañana porque las imágenes hablan por sí solas. Es horroroso. Yo no voy a justificar absolutamente nada. Creo que jamás es lo peor que le ha podido pasar al pueblo palestino y no es casual que la génesis de Hamás esté auspiciada con dinero de precisamente el gobierno de Israel. Así que por favor, no vayamos a Google, no seamos simplistas, no busquemos solamente víctimas del terrorismo palestino, que sí, que las produce, pero ya te puedo asegurar que es más feliz un judío en Tel Aviv que un palestino en Hebrón. Y bueno, esto es lo que te quería decir porque no me ha gustado nada la contestación que has dado. Un saludo. Sé perfectamente, Jesús, cómo viven los palestinos en Cisjordania porque he estado allí. Sé que los asentamientos judíos en los territorios ocupados son un disparate a los que el gobierno israelí debería poner fin y desmantelar.
Sé también que allá donde hay población palestina e israelí mezclada suele haber problemas porque se insultan y se provocan mutuamente. En fin, no hay más que ir a Jerusalén y ver cómo los niños judíos ortodoxos buscan bronca con los niños palestinos. Y claro, la encuentran. Todo esto lo sé porque lo he visto con mis propios ojos. También sé que hasta hace poco más de 20 años no existía muro alguno entre la zona ocupada y los territorios israelíes porque no les hacía falta. Se podía ir a Belén o a Ramallah sin necesidad de atravesar checkpoints ni pasar valla fronteriza alguna, porque aún no había empezado la segunda intifada y la campaña brutal de atentados en las ciudades israelíes. Lo sé porque la primera vez que fui a Israel, que esto fue en 1996, esto fue años antes de que empezase la segunda intifada y cuando el ambiente era bastante positivo y constructivo, porque se acababan de firmar los acuerdos de Oslo y estaban empezando a implementarse. Todo eso cambió hace unos años cuando el gobierno de Al-Fatah se negó a aceptar el plan que en la cumbre de Camp David del año 2000, y la siguiente que hubo unos meses más tarde en Taba, en Egipto, el plan que le puso Ehud Barak encima de la mesa a Arafat. Un plan que entregaba al nuevo Estado palestino el 98% del territorio ocupado. Arafat se negó y fue entonces cuando se desató la segunda intifada y los miles de muertos que le siguieron. Esto generó un nerviosismo y un miedo tal en la población israelí que cuando se levantó el muro casi todo el mundo estaba de acuerdo. A nosotros nos parece una monstruosidad cuando lo vemos. Si te paras a estudiar el contexto en el que se construyó aquello y por qué los israelíes lo apoyas, empiezas a entenderlo. Esto también ocasionó que la derecha israelí se fortaleciese. El último primer ministro laborista fue Ehud Barak. Le sucedió Ariel Sharon en 2001 y desde entonces todos han pertenecido al Likud o a coaliciones de centro-derecha, pues ya sea con Kadima o el Yesh Atid, pero en las que el Likud siempre ha estado presente. Solo salió del gobierno el Likud entre 2021 y 2022, hace poco, coincidiendo con la crisis política y el gobierno de Naftali Bennett y de Yair Lapid. Esa radicalización hacia la derecha del electorado israelí ha tenido como consecuencia que han crecido los asentamientos y que la posición del gobierno ha sido cada vez menos propensa a la negociación, porque tienen frente a unos tipos muy radicalizados, que en cuanto se les presenta la oportunidad atentan contra civiles en Israel. Es una convivencia enferma y viciada. Y al final entras, te pones a investigar, a estudiarlo y dices, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Es un círculo vicioso, que no tiene fin. Y como siempre que ocurre esto, pues lo pagan los más débiles, que en este caso es la población de Cisjordania y Gaza. Respecto a la democracia en Israel, pues en fin, ¿qué quieres que te diga, Jesús? Israel es una democracia parlamentaria que, aparte de celebrar elecciones, por supuesto, posee instituciones independientes que tienen que rendir cuentas y se respetan los derechos y libertades de los ciudadanos. Es una sociedad tan viva y tan dinámica que en cuanto ven que el poder quiere, por ejemplo, poner a su servicio el sistema judicial, sale a manifestarse en masa. Nada de eso ha ocurrido en España, a pesar de que la voluntad de Pedro Sánchez es la misma. Por lo demás, hay total libertad de expresión, de movimiento, de asociación y de huelga. Existe tutela judicial efectiva y los casos de corrupción se investigan y se juzgan. En Cisjordania no se convocan elecciones, y en Gaza tampoco, en los territorios de la Autoridad Nacional Palestina, no se convocan elecciones legislativas desde hace 17 años, esto os lo contaba el otro día, y presidenciales desde hace 18, desde 2005. El Parlamento palestino no se reúne desde 2007. 16 años ya, casi nada. Abbas gobierna por decreto y persigue y reprime a cualquiera que dentro del territorio de la Autoridad Nacional Palestina critica al gobierno, le critica a él. Los periodistas se enfrentan a multas, a que los encierren si publican cualquier cosa que moleste al gobierno. Desde hace unos años, y gracias a una ley que Abbas impuso por decreto, cualquiera que publique un texto que se considere crítico con el Estado o que atente contra los valores religiosos puede terminar en la cárcel. Quien dice publicar un texto, aparecer en un canal de YouTube. En Cisjordania, la blasfemia es un delito. Con esto ya lo digo todo. Que si nos pusiesen en España un delito así estaríamos todos en la cárcel. Respecto a la justicia, en Cisjordania depende directamente de Abbas. Depende de él nombrar, destituir e incluso jubilar forzosamente a los jueces. Pero una de las cosas que hizo este hombre es cargarse el Consejo Judicial, que es su órgano o era su órgano de gobierno, y lo sustituyó por un organismo interino que depende directamente de él. En fin,
Haz tú mismo la comparación con Israel. Vamos, es que no hay color. Bien, vamos ahora con Iñaki, que está en Inglaterra y que nos hace una serie de precisiones aéreas sobre el tema del que nos hablaba la semana pasada Sergio. Este tema de los aviones del Ejército del Aire Español. Te mando mi primera nota de voz para hablar con tu escucha a raíz de una duda que surgió en el programa, en uno de los 4 programas que has hecho sobre el vil y cobarde ataque que jamás ha realizado sobre Israel, a razón de un comentario sobre el Ejército del Aire. Llamaba para dar unas pequeñas puntualizaciones como amante de la aviación, fanático de la aviación española que soy, y es reservista del Ejército del Aire. Y la primera es informarte que tristemente España ya no dispone de aviones Hércules. Desde hace un par de años se vendieron a países hermanos hispanoamericanos y se han sustituido todos por A400M Atlas, perdiendo España así la capacidad de transporte táctico que solo el Hércules es capaz de proveer, y que desafortunadamente y por razones presupuestarias pues España no era capaz de mantener dos aeronaves del mismo tipo, aunque bueno, el A400M es más una combinación de transporte táctico y transporte estratégico. Pero bueno, la otra puntualización es con respecto a los A330 MRTT del Ejército del Aire. Efectivamente son 3 aviones, no 2, como en principio dijiste. Son 3 aviones de los que dispone el Ejército del Aire y del Espacio, adquiridos a Iberia, efectivamente. Y los aviones del Ejército del Aire no van dotados de pértiga, ya que en la doctrina de reabastecimiento en vuelo del Ejército del Aire se utiliza un sistema de lanza y canasta, así que no llevan la pértiga en cola para reabastecer aviones de esa manera, de momento. Y en respuesta a creo que era Sergio, de la agencia de viajes a Tierra Santa, la razón por la que estos aviones sí pueden entrar es porque disponen de unos sistemas de contramedidas para, en caso de ser atacados por un sistema Manpad, el avión o los sistemas de la aeronave son capaces de detectar, responder y neutralizar una amenaza proveniente de un misil lanzado, como puede ser un Stinger o su equivalente soviético o ruso, y le permite operar en esos ambientes. Que además, por supuesto, no todo es el hierro. La capacidad de los pilotos de esa unidad están entrenados para el uso de esa aeronave en esos ambientes. Tener tripulación entrenada y capacitada para responder a ese tipo de situaciones es lo que hace que esa aeronave sea la indicada. Podrían haber mandado a 400M, pero la verdad es que el viaje habría sido un poquito más incómodo, y la verdad, oye, en un territorio seguro como es Israel, aún estando bajo ataque, creo yo que fue evidentemente la elección correcta. Y como curiosidad, los aviones de El Al, no sé si alguna vez has volado con ellos, disponen de un sistema no tan sofisticado, no tan potente, pero muy parecido, de sistema de contramedidas a antimisiles, porque ya han sido atacados. Si echas un ojo a los aviones MRTT, en los fuselajes, en la parte de la cabina y en la parte de la cola, cerca de los timones de profundidad, encontrarás pequeños bultitos como cúpulas y cajitas puestas así de una manera un poquito muy integrado, pero obvio que está ahí. Esos son los sistemas de medida de guerra contraelectrónica, y en las panzas de los aviones de El Al es un pequeño bulto que en la parte más inferior lleva una pequeña cúpula, y eso básicamente lo que hace es que proyecta o lanza contramedidas tipo chaff o bengalas,
o incluso es capaz de proyectar un haz láser contra la cabeza del misil buscador de calor para neutralizar así que impacte. Por último, si quieres saber más sobre el tema, te recomiendo que leas los artículos que Juanjo Fernández del Confidencial tiene sobre cualquier tipo de materia en tema de defensa, que es un experto y, por supuesto, yo imagino que estaría encantado en colaborar contigo en hacer alguna aportación, porque es un gran sabedor de los temas de defensa en España. Un saludo, espero que esta primera nota de voz para la contracrónica pueda ser de utilidad para otros contraescuchas. Un saludo y un abrazo muy fuerte para todos. Chao. Pues nada, muchas gracias, Iñaki. No sabía que el ejército se había deshecho de los Hércules. Supongo que los habrán sustituido por los A400M, los Atlas, estos que han ido recibiendo en los últimos años. Son aviones, además, que se fabrican en Sevilla, como bien sabes. Vamos, que son producto nacional, entre comillas, ¿no? Se hacen en toda Europa porque no deja de ser un producto Airbus, pero se ensamblan en Sevilla. Los Hércules estaban, ya digo yo, un poco antiguos. He buscado información sobre el tema y he visto que los despidieron pues hace ya tiempo, en diciembre de 2020, en una ceremonia especial en la base aérea de Zaragoza. El Hércules es un avión mítico, creo que lo conoce todo el mundo, ¿no? Yo desde niño lo llevo a hablar de él, ¿no? Había un problema, un terremoto, lo que fuese. El ejército ha enviado un avión Hércules, siempre lo decían. Al final te imaginabas el avión pues como al Hércules de la mitología, ¿no? Es un avión portentoso, además uno de los aviones que más éxito han tenido de toda la historia de la aviación. En el Ejército del Aire de España, cuando se retiró, llevaba ya medio siglo prestando servicio, pero los primeros empezaron a volar en los años 50. De ahí que tenga esa línea tan bonita, tan de avión de hélices clásico, con sus alas rectas, y no en flecha, como casi todos los aviones actuales, sus 4 motores bajo las alas y su cabina panorámica, al estilo de los grandes bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Los Hércules los fabrica Lockheed y ha sido un modelo tan exitoso que se sigue fabricando. Conforme pasaban los años, eso sí, fueron mejorando el modelo, incorporando novedades en aviónica y mejores motores. Ahora ya hay un modelo más moderno que se llama Super Hércules, creo. Luego, respecto a lo de los aviones del AL, pues no sabían que tenían modificaciones físicas, quiero decir, para evadir ataques. El AL es la compañía aérea israelí, se puede, en fin, reservar billetes por internet y volar con ella a Israel, obviamente, y tiene unos aviones que se les ve, pues Boeing 787 me parecieron ver cuando estuve allí en el mes de mayo, ¿no? Muy modernos, vamos, una flota moderna. Pero vamos, tampoco me extraña, ¿eh? En todos los aviones de esa compañía vuela siempre un agente del Mossad de incógnito por si hay un secuestro. Otra cosa curiosa, cuando vuelas a Israel, es que según, da igual que lo hagas en el AL o en Iberia o en cualquier otra línea aérea, según se entra en el espacio aéreo israelí, no se puede ir al cuarto de baño. Lo informan por megafonía. La primera vez te llama la atención, porque claro, miras por la ventanilla, ves la calma más absoluta, un sol radiante y aún falta un rato por llegar. Vamos, que no tiene sentido, así cuando lo ves de primeras, ¿no? Luego ya te lo imaginas, no hace falta ni que te lo expliquen. Dices, ya está, esto es por alguna historia de seguridad de los israelíes. Y a renglón seguido piensas, menos mal que Israel es un país pequeño y no necesita hacer vuelos internos. Pues claro, bueno, los vuelos internos son muy cortos, qué sé yo, de Tel Aviv a Eilat, que está en la costa del Mar Rojo, vale, pues muy poquito, ¿no? Imaginemos que, qué sé yo, que en el espacio aéreo español, por ejemplo, no se pudiese ir al baño, no puedes volar, qué sé yo, de Barcelona a Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? La gente se me haría encima. En fin, bueno, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de este mismo tema, que es el gran tema de actualidad de este momento, y nos habla de cómo acabar con Hamás. Israel podría acabar con la vida vivible en Gaza, dejando a Hamás en el exilio e incomodando a quienes la acojan. Para ello, ha de sitiar y acosar con misiles el territorio y diseñar una obra de ingeniería de dimensiones chinas para utilizar la arena de Gaza como muro y como sello de escombros y túneles, en un avance lento e implacable hacia el mar, con un corredor de salida hacia la cárcel o la deportación. Cualquier otra alternativa será más cara en vidas israelíes. En todo caso, nada está decidido y todo implica complicaciones previstas e imprevistas gigantescas. Toca pensar calculadora y fríamente. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 16 de octubre, mañana 17 y estaré de vuelta. Hasta mañana.